Juan, es un alivio poder conversar sobre el Evangelio, conversar sobre el mensaje de la Iglesia que desde 2000 años corre en paralelo a las vicisitudes de los diversos regímenes políticos que nacen, desaparecen y se reproducen. Monseñor Carlos Castillo, muchas gracias por estar acá y por venir a dar su palabra de aliento y su palabra de una sabiduría que no es del siglo XXI, sino que viene desde la vida de Jesús. Muchas gracias por su presencia acá. Buenos días, Fernando. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos, todos en la televisión y en el radio. Estamos en un momento todavía difícil que tenemos que ayudarnos mutuamente a pedirle al Señor la inspiración y también a todas las buenas cosas y los buenos augurios y buenas ideas interesantes que hay en la sociedad, que sean creyentes o no, todos podemos contribuir a poder hacer un paso en el camino del país que supere esta crisis tan caótica en la cual estamos viviendo. Desde el punto de vista del calendario de la Arquidiócesis de Lima, estamos en el mes de Santa Rosa de Lima. Así es. Nos preparamos para la fiesta de Santa Rosa, que es patrona de América y de Filipinas, de la Policía Nacional. Sí, de las enfermeras también. De las enfermeras, bueno. Está asociada con la caridad, con el servicio a los demás. Sí. Y para eso la encarnación en la Arquidiócesis de Lima es Cáritas. Así y sabemos el trabajo que viene haciendo con las ollas comunes, es decir, esta iniciativa extraordinaria surgida de mujeres, en la inmensa mayoría de los casos, entre las más pobres de nuestras ciudades, que han querido ayudarse entre sí para comer, Monseñor. Hay personas que por la crisis del COVID y la pérdida del empleo no podían comer, y eso sucede todavía. He visitado esta semana una olla común en Villa El Salvador, donde unas señoras me decían que los fines de semana, que no hay olla común, no comen, simplemente no comen, desde el sábado hasta el lunes que pueden hacer una olla común. Díganos lo que hace la Iglesia con su mandato de caridad y de priorización a los pobres. Bueno, vamos a hacer, siempre estamos regularmente haciendo un proceso de compartición de los víveres que nos llegan, pero queremos hacer un fortalecimiento de esto porque el costo de vida está subiendo muchísimo y la gente está sufriendo a consecuencia. Y quisiéramos, tanto Cáritas Perú como Cáritas Lima, nos vamos a organizar todo este mes para una recolección solidaria de toda la ciudadanía para que esas ollas por lo menos puedan tener un mínimo de lleno que se sirva para poder ser compartido, ¿no? El esfuerzo que están haciendo las mujeres de todas las ollas comunes del país, pero especialmente en Lima, las que conocemos, las parroquiales y también las civiles, digamos, están en un proceso de integración, de esfuerzo común, de respuesta a las necesidades directas, de una enorme responsabilidad que nosotros tenemos que apoyar porque ahí está realmente el futuro de nuestro país. Es ser responsables unos de otros y ayudarnos. Y todo lo que está pasando en gran parte sucede por irresponsabilidad y todos los ejemplos de las madres, todas las mujeres de las ollas comunes, es un camino que marca históricamente una manera de actuar que debe imponerse en el Perú como la fundamental. Hay una frase en el Evangelio que usted leerá y comentará en la homilía mañana de Jesús que es entre los aforismos más fuertes, ¿no? Jesús pidiendo a sus seguidores que den limosna, que usen de su dinero para ayudar a los que necesitan, a los más pobres. Pienso en los beneficiarios de las ollas comunes, en este caso, les dice, no busquen un tesoro en monedas, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Es una frase terrible, ¿no? Profunda, sí. Donde está nuestro tesoro, aquello que uno pone toda su ilusión, termina por volverse amo de la vida de uno. Y por eso él llama a un tesoro que nos permita una vida plena y una vida eterna. Así es. Y lamentablemente esa frase que parece simple de Jesús, pero que tiene una enorme profundidad, es lo que vemos que esclaviza a muchas personalidades de nuestra vida pública y nuestros políticos. Así es.
El asunto central es que se ha entendido esa frase como poner el tesoro es mirar al cielo, mirar a Dios y pensar que no hay que hacer nada en esta tierra. Y por eso es que la gente tiene duplicidad de vida y no habiéndolo explicado bien en la iglesia, hemos cometido un grave error, ¿no? Porque hemos dejado que la gente atesore, digamos, anárquicamente millones, miles y millones, y a la vez crea que con, digamos, si es que hace una limosnita, va a ganarse el cielo, pensando en que, digamos, el cielo es una cosa totalmente lejana a la ética que hay que tener en la administración del dinero. El asunto es que el tesoro central que dice el Señor hay que tener es el tesoro del amor y la justicia, porque eso es el cielo. El cielo es el reino de Dios y el reino de Dios es el reino de paz, de justicia, de amor y de verdad. Y por lo tanto, si yo soy creyente, con mucha mayor razón tengo que aprender inmediatamente a compartir. Y por eso, si mi tesoro está en el cielo, en el Señor, y yo amo a Dios y soy, entonces se deriva que redefino los tesoros humanos y concretamente el dinero y las riquezas y las uso para compartir, para dar de comer y de beber a la gente que necesita. Y para eso el principio de vida fundamental del cristiano es el compartir. Y esto se empezó desde los primeros tiempos, ¿no? Jesús dice, no temas, pequeño rebaño, que a ti se te ha dado en posesión el reino, pero no para apropiártelo individualmente y no dárselo a nadie, ¿no? Monseñor, hay una cosa que me ha impresionado esta semana, que es la muerte de este actor y cantante Diego Berti. Cuando uno revisa sus canciones, hay además declaraciones finales, ¿no? Que se había acercado al budismo y que esto significaba una disposición a amar todo lo que es vivo, ¿no? Y uno va a morir, dice, pero entre tanto puede hacer cosas muy bellas. Y ese mensaje llega muchísimo a los jóvenes. Así es. No, yo creo que Diego Berti es justamente porque ha amado el arte en todas sus dimensiones, tanto la música como el teatro. Hay en él un espíritu humano profundo, ¿no? Que por eso estamos tan tristes, ¿no? Porque es un actor y un músico que ha sabido penetrar en lo hondo de la humanidad, ¿no? Y eso yo creo que está faltando hoy día, ¿no? Pasamos muy ligeramente por la vida, ¿no? Y él ha sabido, digamos, quedarse en lo más elemental, que es anunciar la vida a través de la sensibilidad artística, que es fundamental para vivir, ¿no? Y por eso es que tiene una dimensión, digamos, uno puede hacerlo a través de muchas búsquedas. El ser humano no tiene que ser católico, apostólico, creyente todos los domingos a la misa. Bueno, sí, nuestra tradición nos dice que eso alimenta la fe, pero hay muchas cosas que no comprendemos y que tenemos diversos caminos para llegar. Y hay que recoger todo lo bueno de todo. Esa apertura al diálogo con las demás religiones, con las experiencias religiosas distintas, es el que él emprendió también. Y a través de eso, mira que la conclusión que llega es una conclusión muy cercana al cristianismo, ¿no? Y porque lo que interesa es que todos, como seres humanos, seamos lo más humanos posibles. Y dentro de eso nos encontraremos mucho todos juntos en la misma actitud, porque el Señor es un misterio, está revelado por Jesús, pero el acceso a la revelación puede venir de diversas formas. A veces tenemos una tendencia a creer, si no es el acceso que nosotros hemos hecho de esta forma y con estas costumbres, entonces no hay fe, no, eso no es cierto. Me llamó la atención alguna vez escuchar al Dalai Lama, que es el líder de una de las comunidades budistas del mundo, recibir occidentales que querían convertirse, querían integrarse. Pero ¿para qué te quieres integrar? Quédate en tu tradición cultural y en tu religión, le decía, no necesitas volverte budista. Claro. Bueno, muchas gracias por ese comentario y ese pensamiento sobre Diego Berti. Me imagino que lo tendrá presente en sus oraciones y quizás mañana también en la misa de mañana, porque sí, ha conmovido mucho que un hombre joven de 51 años, que tenía mucho que dar, que quería dar mucho en términos de valores y de creación artística, haya terminado su vida tan tempranamente. Vamos a hacer una pausa, después de la cual escucharemos al Papa, que hizo este miércoles en el aula Pablo VI algunos comentarios sobre su viaje a Canadá, y Monseñor Carlos Castillo nos comentará también
los textos del Evangelio para mañana en la misa que se celebrará en la catedral a las 11 de la mañana. Bueno, hemos escuchado al Papa haciendo el miércoles en el Vaticano un balance de su viaje a Canadá. Se le nota con muy buena salud. Excelente. Y con mucho entusiasmo. Parece que es un problema de rodillas, simplemente lo que tiene, que lo obliga a ser desplazado en silla de ruedas, lo cual para un país como Canadá efectivamente produce complicaciones por los desplazamientos que ha tenido adentro. Ahora, él ha hablado sobre pedir perdón. Ya la Iglesia lo había hecho en el Concilio Vaticano II, en el 62 y en el 65, ¿no? Pero acá hay un pedir perdón muy explícito por una práctica cultural equivocada que ha supuesto humillar a gentes y someterlos a la fuerza a prácticas culturales que no eran las de ellos. Sí, el Papa ha pedido perdón porque es una situación específica, aunque es también general en muchos casos, pero es justamente la especie de complicidad que existió entre la política de asimilación que tenían los canadienses, digamos, de origen francés y norteamericano, y la Iglesia que colaboró con ellos sin decir nada. Entonces, y dejando entonces que todo ese tipo de prácticas se hicieran, ¿no? Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. O sea, nuestra historia de Iglesia tiene unos problemas, es que tiende a veces a usar del poder para poder anunciar el Evangelio. Y eso justamente el Vaticano II y luego las conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, señalan muy claramente la libertad de la Iglesia respecto a las ideologías y a los sistemas, para poder predicar con libertad y anunciar el Evangelio como es, ¿no? Con sencillez como Jesús, que no recurre a ningún poder para anunciar el Evangelio, con pobreza, con solidaridad, y así suscitar en la gente confianza y esperanza. Y para además desarrollar la capacidad de ser dignos para poder resistir a todo ese tipo de embates que vienen de los programas asimilativos o impositivos, ¿no? Ahora, usted, este tema que el Papa abordó en Canadá, inclusive en el siglo XX, es un tema que usted estudió en su tesis doctoral. Sí. Que era una verdadera tesis, ¿no es cierto? Ahí no hubo ninguna mancha de apropiación de ideas ajenas. Pero en esa tesis usted muestra cómo han habido desde el siglo XVI personalidades de la Iglesia, como el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, que considera que lo que la corona y la Iglesia están haciendo no tiene legitimidad y procede una falta de respeto a gentes que merecen ser tratadas como hombres libres y con la misma dignidad que los venidos de Europa. Es muy interesante que lo que hace Las Casas es, primero, como había una visión un poco integrista en la época, hay una especie de permiso que da el Papa para que España fuera a buscar las Indias Occidentales, o por el otro lado, finalmente descubrieron el Nuevo Mundo, y en ese camino que el objetivo fuera evangelizador. Y ese objetivo él veía que no se había cumplido, que era todo un interés que se desarrollaba no directamente por la corona, pero sí por los que vinieron a conquistar. Y entonces él emprende el camino del único modo. El único modo es siempre la relación de consideración, de amor, y al ver que hay exacciones y maltratos, realiza en ese único modo también la lucha por la justicia y la profecía, en donde denuncia todos los males cometidos. Hoy día también nosotros necesitamos un tipo de evangelización así, que suscite el Evangelio más que lo imponga o lo haga recitar de vaporreta. Inclusive él decía, no se puede recitar el Evangelio como papagayos, ¿no? Los indígenas, las comunidades de estos pueblos son dignas, tienen su lenguaje y hay que traducirlo al lenguaje. Santo Toribio, por ejemplo, obligó a que todos los curas supieran quechua y aymara, ¿no? Antecesor suyo. Así es. Entonces, de Lima, ¿no? Y ahora yo tengo esa deuda porque Lima es la ciudad más quechahablante del país, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar la manera de evangelizar, ¿no? Yo quería decirte algo sobre el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio mañana, hay un momento en el cual, como dice el Señor, no temas, está muy consciente que hay una situación de temor, de crisis, y le da a la Iglesia la confianza que el reino está ahí, pero siempre y cuando
sean buenos administradores. Entonces hay una segunda pregunta, además de la del tesoro, el planteamiento del tesoro, hay una pregunta que es también un planteamiento. Dice, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Pedro le pregunta, ¿tú esas cosas las has dicho por todos o por algunos? ¿No? Y entonces él le responde, o sea, en el fondo lo ha dicho por todos, pero hay una tarea de los algunos, o sea, del grupo que lo acompaña, que son los dirigentes, los que tienen responsabilidad en la iglesia, y también es extensible a todos, ¿no? La labor fundamental, en el caso cristiano, de los que somos responsables de la iglesia, sacerdotes, religiosos y obispos, es la de estar atento a las necesidades de la gente y ser administradores prudentes para que todo el mundo reciba su ración a su tiempo. Eso es una actualización real. La iglesia tiene el deber de que así haya crisis, problemas, se venga todo abajo, tenemos que encargarnos de la gente. Lo que no quiere decir que tengamos un problema social y vamos a producir de otra manera, ¿no? Eso es tarea del Estado y tarea de los ciudadanos. Pero la iglesia, por eso es que hace la obra de caridad, no como una limosnita solamente, sino como una política pujante de servicio, un aliento para que todos tomemos conciencia del centro del Evangelio, que es compartir lo que tenemos, ¿no? Y por eso es que nuestra misión siempre es la de humanizar, la de pacificar, la de, digamos, muy bien, tendremos los problemas que tengamos, pero la gente no puede morirse de hambre. De acuerdo, ahora nos habla sobre tareas de hoy, pero mañana se va a leer también en la misa un pasaje de la carta a los Hebreos. Ahora tengo una duda si es San Pablo que le escribió o no. No es San Pablo. No me atrevo a decir porque mucho de lo que aprendí hace 50 años sobre eso ya creo que ha cambiado con los nuevos estudios bíblicos. Pero en todo caso es la historia de Abraham. Es el que redacta esa carta que le cuenta a los hebreos de su época cómo debe ser leído lo que el Antiguo Testamento cuenta a Abraham, el padre de la fe, que es el origen común de las tres religiones monoteístas. Primero judaísmo, la más antigua, cristianismo después, y el islam, que reconocen todos a Abraham como el padre de la fe. Y la idea es hacerlo salir del lugar donde él nació y donde él vive. Tú ven, sal de acá y busca una tierra, construye una patria nueva. Eso es lo que dice el texto de los hebreos, con fe. No hay a dónde vivir, tiene que vivir en carpas, alojado por otros. Hay todo el relato de este desprendimiento de una persona que deja su lugar de origen y lo que es para fundar algo nuevo. Eso es inspirador, monseñor. Sí, la fe de Abraham tiene una dimensión muy importante que es la esperanza, ¿no? O sea, los tres elementos de la fe, esperanza y caridad, pertenecen a una sola fe, pero son dimensiones. Y como a él se le dice, sal de tu tierra, de ahí se inspira el Papa Francisco para decir iglesia en salida. Sí. Tenemos que estar todo el tiempo siempre esperando algo más. Y por eso que cuando lo del tesoro, ¿no?, que tú explicabas ahora, lo pones en la esperanza definitiva y por lo tanto en la actualidad adelantas eso y compartes y haces lo que vamos a tener en el futuro. Entonces hay una dimensión escatológica, esperanzada de la fe, que nos lleva a digamos, no poner los objetivos tan inmediatos que finalmente nos ceguemos, ¿no? Hay un catolicismo ciego, hay un catolicismo que cree que el sistema que hemos creado es el único en el mundo y tiene que imponerse. Hay un regreso a esta visión que ya se ha superado hace años. Fundamentalista. Como pasa en otras religiones. Así es. Hay un repliegue. Claro, en donde no solamente creemos en el sistema que hemos conseguido, no tenemos más esperanza. Salida, como usted dice, inspirándose según los hechos. Es una fe sin esperanza. En la historia de Abraham, que es una historia extraordinaria. Bueno, nos hemos alejado a varios miles de años antes de Jesús. Ya para Jesús era una cosa muy antigua de Abraham, pero en todo caso con la mirada puesta en las necesidades de nuestros contemporáneos de hoy. Monseñor, pensando en ellos, yo le ruego que para despedirnos ofrezca usted su bendición a los que nos estén escuchando o viendo, a tanto creyentes como no creyentes. Hermanos y hermanas, ante la partida de personas que amamos y que nos han dado mucho, quizás hay elementos de falta de esperanza, pero nuestra tarea justamente es unirnos en sus dolores y sus búsquedas,
sobre todo ahora los dolores y búsquedas y necesidades de los más pobres de nuestra sociedad, para que, como creemos seriamente y profundamente en el reino que viene y esperamos en ese Dios, hoy día nuestro tesoro es disponernos a que por esa esperanza compartamos todo lo que tengamos. Y vamos a pedir esa bendición para que nos renueve Dios, nos recree como Abraham, como Jesús, que recomienda que en la actualidad, justamente porque tenemos puesto nuestro tesoro en Dios, podamos realizar en esta vida concreta con sus problemas que tenemos, acciones y modos de comportamiento que permitan traducir al Señor para la actualidad. Es la única manera es traducirlo en el amor y en la justicia. Por eso los bendigo. Pidamos por Diego Berti para que el Señor lo acoja en su seno en medio de toda su historia difícil, pero siempre con delicadeza y con cosas lindas, y a todos nos dé esperanza para poder compartir nuestra vida con los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, por su presencia constante en este programa, acá en su casa. Gracias por esa bendición, gracias por ese pensamiento en Diego Berti, y lo escucharemos mañana a las 11 de la mañana en la misa que usted celebra en la Catedral de Lima. Muchas gracias por su sintonía, que tengan un buen fin de semana, quédense en RPP, ya viene Jesús Vélez con familia.com. Muy buenos días.